Entonces, muy buenas tardes, vamos a empezar. Hoy vamos a ver lo que es la extensión de RStudio y vamos a ir hablando de lo que es R como tal, que es un lenguaje de programación, que vamos a ir viendo una introducción a través de lo que es este visualizador o esta interfaz gráfica, como le llamo Mobi, dado que nos permite ejecutar código R. Algo que distingue, digamos, a Yamovi de, por ejemplo, RStudio, es que nosotros podemos importar de una manera un poco más sencilla, se podría decir, los datos. Además que, como hemos estado viendo, la interfaz es mucho más cómoda y mucho más amigable, ¿no? Y yo pienso que esta, digamos, sería una buena primera vez para que ustedes se introduzcan a lo que es un lenguaje de programación, a pesar de que R tiene sus ventajas como desventajas. Primeramente, R ha estado perdiendo lo que es un poco, o mucho, digamos, contra lo que es el lenguaje de programación de Python. Esto debido a muchos motivos, dado que estos son lenguajes de código abierto, tanto R como Python. La comunidad es lo que hace crecer al lenguaje de programación en sí. Todo lo que vamos a ver, vamos a intentar llegar a librerías para utilizar más, más funciones. Ha sido creado por personas, tanto como yo, como ustedes, podríamos crear una librería, podríamos crear alguna forma de solucionar algo bien complejo y lo comparte con todo el mundo a través de lo que es el proyecto R o lo que es Python. Algunas desventajas de R serían el lenguaje de programación en línea de comando. Van a ver que a medida que ustedes vayan aprendiendo, se va a volver un poco más complicado muchas cosas que tiene el lenguaje de programación R. Y van a tener que estudiar un poco más, o pueden ver incluso los libros que les he dejado en la plataforma Moodle para estudiar. Las ventajas, como ya mencioné hace rato, es un software libre. No, no absorbe tanto procesador, se podría decir, en términos bien genéricos. Pueden utilizarlo tanto ustedes en una Mac, en Windows, en Linux, obviamente. Y como todo buen lenguaje de programación, al igual que Python, se está actualizando constantemente. Tenemos muchas guías que nos pueden servir. En la página, por ejemplo, de AeroProject, yo lo que he hecho es solo pasar los libros que estaban en español. Pero ustedes pueden encontrar diversos libros en diversos idiomas. Más que todo lo que es en inglés, ¿no? Lo que es el lenguaje universal, se podría decir. Ok, vamos a ir viendo que si ustedes lo tienen activado, ya lo que es la extensión, como todo buen lenguaje de programación, nos va a seguir, nos va a dar la oportunidad de dar instrucciones básicas. Por ejemplo, yo si pongo 2 más 2 y presiono Control Shift Enter, aquí en la ventanita de resultados me va a aparecer 4. Esto es una operación matemática. Nosotros también podemos seleccionar todo esto y simplemente darle a este botón verde que dice Run y lo va a ejecutar. A ver, vayan intentando diversas operaciones matemáticas sencillas. 20 por 5, vamos a ejecutarlo todo. 4 y 100. Me va a dar. Cada línea que representa una línea de código. Y si nosotros queremos escribir algo y que no se vea en lo que es la tabla de resultados, fíjense en el ejemplo de arriba. Primero tienen que escribir ese numeral. Ustedes ejecuten su código. Por ejemplo, aritmética básica voy a poner aquí. Y si yo ejecuto el código tanto con este botón que dice aquí Run, como seleccionando esto y apretando Control Shift Enter,
no me va a aparecer, como tal aquí en la hoja de resultados. Y si, por ejemplo, yo quisiese escribir algo, no tengo que hacerlo como normalmente lo haría. Porque me va a dar un error. Fíjense aquí. No reconoce esto. Y si yo quiero que esto sea texto nomás, tengo que ponerlo entre comillas o entre apóstrofes. Ahí está. Entonces, van a ver que R tiene sus particularidades en muchos casos. Y van a tener que tener mucho cuidado a la hora de lo que es el lenguaje y también un poquito adentrarse a lo que es la lógica, que eso ya es algo muy personal. Por ejemplo, si quisiésemos escribir, también existe lo que es el comando print. Y como esto es una palabra, perdón, a ver, lo tengo que escribir sí o sí entre comillas, para que pueda escribir lo que, o pueda darme como lo que es la palabra en sí. Nosotros también en lo que es la programación podemos asignar a lo que es a lo que se le conoce como variables. O sea, podemos darle un valor tanto como vector, o sea, como un conjunto de datos, como si fuera un simple dato, a una variable. Las variables pueden ser escritas como cualquier cosa. Por ejemplo, si yo escribo, edad, esta también podría ser una variable, así como en las bases de datos, ¿se acuerdan? Por eso la tengo aquí abierta. Cada una de estas columnas es una variable. ¿Por qué? Porque cada una de estas columnas representa un vector. Si ustedes se han aprendido muy bien lo que es álgebra y álgebra lineal, van a poder comprender esto de una mejor manera. Como yo dije hace tiempo, no pretendo que esto sea un curso, un curso sobre matemáticas, sino quiero que aprendan un poco sobre cómo usar y ver las características que tienen, y ya si ustedes quieren, pueden ir aprendiendo por su cuenta. Si yo escribiese la variable edad o la variable ed, para no entrar en conflictos con lo que es las edades que ya tenemos importada, le puedo asignar un valor. Por ejemplo, puedo decir que ed es igual a 1. Puedo ejecutarlo y van a ver que aquí no va a aparecer nada. Pero si yo luego pongo print, fíjense, en el resultado me aparece que ed, porque print es imprimir, yo quiero que imprima lo que es ed, y yo le estoy diciendo más arriba que ed es igual a 1. Entonces, cuando yo le diga imprimir el valor, en este caso ed, me va a salir que ed es 1. Yo dentro de una variable puedo ponerle más de puedo poner en una variable diversas cosas, incluso operaciones matemáticas. 20 por 5 y puedo volver a ejecutar el código. 20 por 11 y puedo volver a ejecutar el código. A ver, vayan intentándolo, por favor.
Ok, espero que lo estén intentando. Y fíjense que si yo escribo solo la palabra ed, y como ya se ha reconocido que esta es una variable, y para que se reconozca no se necesita simplemente que esté lo que es la palabra, o sea, la función print. Entonces ahora, siempre que yo haga uso de lo que es ed, siempre me va a traer este valor. Pero yo si quiero, puedo meterle lo que es un vector, o sea, un conjunto de datos. Por ejemplo, puedo reemplazarlo por lo que es C, abro paréntesis, y yo puedo aquí insertar datos. Nelson Bellis, tu micrófono no se escucha, disculpa. Puedo meterle un conjunto de datos. Y cada dato, si ustedes se acuerdan un poquito de álgebra lineal, van a disculpar que les moleste, que es muy importante, matemáticas y programación. Fíjense, cuando yo le voy a dar Control Shift Enter. Cuando yo convoco lo que es la variable ed, y ya he puesto un montón de variables. Esto ya es un vector. Y cada dato está separado por una coma. Solo por si acaso voy a volver a repetir algo que les estoy repitiendo, es que R como lenguaje de programación va a distinguir entre mayúsculas y minúsculas, así que tengan cuidado. Fíjense que aquí cuando yo llamo a la variable ed, y en resultados me aparece lo que es el vector. A ver, ¿alguien quiere compartir su pantalla y demostrarme esto? Así, a modo de ver que están atentos. Porque esto es algo sencillo. ¿Alguien? Ok. Estos códigos, por si acaso, se los voy a ir dejando en lo que es el enlace. Me permiten dejar de compartir y voy a compartir esta ventana de acá. Les he pasado el enlace, ¿no ve? De Google, de lo que es un cuaderno de laboratorio de Google. Y fíjense aquí, yo aquí también puedo ejecutar el código R en este cuadernillo. Y ustedes, si quieren, pueden ir copiando y pegando las diferentes cosas que yo voy haciendo. Se los voy a ir pegando acá. Y importar la base de datos y todo lo demás. Y si ustedes quieren ejecutar un código, simplemente tienen que darle play aquí. Y va a ejecutar cualquier código que ustedes quieran. Bueno, vamos a seguir a lo que nos interesa, los análisis de datos. R es muy bueno para lo que es estadística y gráficas. De hecho, hace algunos años se caracterizaba simplemente por eso. Y esa era la parte en que podía vencer a lo que era Python, pero ahora quedó un poco más relegada, por así decirlo. Pero antes de pasar a eso, ¿alguien tiene alguna duda o consulta? Disculpen. Yo, Lice, tengo una duda. ¿Sí? Para la asignación no utiliza el igual, sino utiliza el menor que eso. Pero yo he puesto igual y me ha funcionado.
Sí, puede funcionar, pero aquí este símbolo de flecha y, y esta rayita no es un menor. Es más o menos como, se podría decir que introducir a lo que es este conjunto de datos a lo que es esta nueva variable que estamos creando. Pero si tú le pones igual, igual, estás diciendo que esto es igual a esto. ¿Entiendes? Estás diciendo que ed es igual a este conjunto de datos que yo tengo aquí. Sin embargo, lo que yo estoy intentando hacer aquí es crear, más no hacerlo, más no decir que esto es igual a esto. Sí. Pues González, se podría decir que sí, sí es un poco similar. Muchos criterios de programación que son básicos, en muchos lenguajes de programación se van a aparecer. Luego cada uno va tomando sus rutas y se van diferenciando. Solo por si acaso, para hacerles recuerdo, el día del examen es la próxima semana, el lunes. Ustedes dirán que es muy rápido, ¿no? Pero ya van a empezar las clases y tampoco quiero molestarles mucho. Es por eso que lo más básico era Yamovi y ahora que estamos entrando a R, espero que si les gusta puedan avanzar un poco más. Y van a ver que les va a servir de mucho si es que ustedes se dedican a lo que es un poquito de análisis de datos, si es que le pillan el gusto, o si no, está bien también. Pueden seguir utilizando diversos softwares como SSPS, Yamovi, Minitab. Data también entra un poco más en programación, MATLAB, aquí están muchos, pero no hay como hacerlo desde la raíz, que es mucho más sencillo, van a verlo. Ok, como les estoy diciendo, espero que hayan importado la base de datos en Yamovi. Ahora sí vamos a trabajar con ella. Vamos a ver que algunas cosas que nosotros hacemos aquí en este visualizador se pueden hacer de una manera más rápida en lo que es el código como tal. Por ejemplo, antes que esto vamos a revisar un poco los datos. Hay diversas funciones para revisar los datos. Por ejemplo, existe el comando head, las funciones, perdón, y default, todos los datos que nosotros tenemos en Yamovi se van a llamar data. Entonces ejecutamos y me va a mostrar los primeros elementos de lo que son los datos que tenemos en Yamovi. Departamento, sexo, edad, donaciones por si acaso, posición ocupacional. Vayan intentándolo. Y yo esto se los voy compartiendo por lo que es el Google Collaborator. Como ya dije, también pueden utilizar ese, es muy interesante. Más que todo para ejecutar código y no gastar mucho nuestro procesador de nuestra computadora. Aunque el mío sigue siendo de 6 GB, así que vamos a intentarlo. Y nosotros, siempre con los comandos que tengamos en R, por ejemplo, este hit, van a disculpar mi inglés, es horrible. Tenemos muchas opciones. Obviamente hay que conocerse todos los comandos o el comando que estás utilizando a fondo. Yo soy un experto en conocerme de todo superficialmente. CSPS, SDATA, Hevius, MATLAB, Minitab, SysDat, R, Python, Yamovi.
pero realmente no soy experto en lo que es cada uno de esos programas. Soy un poco de todo, digamos. Pero yo siempre les aconsejo que si ustedes quieren dedicarse a lo que es analizar datos, solo se queden con un software y apréndanselo mejor que nadie. Y solo cuando ese software deje de hacerles abasto, pueden pasarse a otro. O si ven otro que pueden hacer lo mismo, pero mucho, mucho más sencillo, y pueden hacer todo lo que pueden hacer con el software que ustedes han aprendido, pueden intentar pasarse. Porque así como yo, hay gente que sabe mucho, pero hay pocos expertos en un tema. Entonces, continuando, después de esa breve reflexión, puedo llamar al data y con una coma puedo decirle que me muestre los 10 registros. Y aquí me va a seguir mostrando los 10 registros de cada una de las variables. Y yo puedo jugar con este valor y decirme que me muestre los primeros 20, etc. También hay otro comando que está ahí. Eso es lo bonito también de RStudios, que nos da algunas facilidades con algunas funciones. Perdón, ya moví. Voy a poner data a los últimos elementos, ya también de la base de datos que nosotros tenemos. Y al igual que podemos hacer con hit, yo puedo llamar a lo que es la función, al comando TI, perdón, y puedo decirle que también solo me muestre los últimos 10. Y me muestra los últimos 10. Esto, digamos, es para una revisión previa de bases de datos. Hay otras librerías que lo hacen mejor, incluso te pueden indicar algunas posiciones donde los datos están vacíos, donde los datos están corruptos. Eso pueden investigarlo una vez que ustedes se adentren a lo que es este mundillo. ¿De alguien hasta aquí estos comandos no le funcionan? O estas líneas de código, como se puede llamar apropiadamente. Ok, yo supongo que están bien. Nosotros también podemos hacer estadísticos, como les dije hace rato, por ejemplo, min, que en este caso sería la media. Vamos a llamar a lo que es nuestra base de datos. Y fíjense que primero, para hacer lo que es un análisis, obviamente tenemos que tener los datos importados. En este caso ya vamos a hacer por nosotros. No sería lo más práctico, pero bueno, para un primer paso está bien. Y siempre que nosotros queramos hacer o llamar a una columna para hacer nuestros datos, bueno, para hacer un análisis de datos, hay que escribir el origen, o sea, cómo se llama la base de datos, y luego, con el separador, con ese símbolo de dólar, indicamos qué columna. En este caso, la edad me proporciona lo que es una variable que yo puedo sacarle la media.
Y la media es de 40.46. Sucede lo mismo para los otros estadísticos, fíjense. La mediana, ¿se acuerdan? Voy a llamar a la base de datos y yo quiero la mediana de la edad. Lo ejecuto y la mediana es 41.06. Espero que estén... Deberíamos tener la misma base de datos y a lo mucho podría variar un poco lo que es los cálculos de la media, la mediana, los percentiles, deberían variar un poco. Aunque no lo crean, en muchos softwares lo que más varía son los percentiles y algunos cálculos, porque no todos toman lo que es ese mismo, ese mismo rango de datos o de decimales. Algunos simplifican, otros softwares pueden carecer de procesador y simplifican aún más las operaciones. Por ejemplo, creo que en Google Collaborator algunos resultados van a estar cerca de estos, pero van a ser un poco más hacia la derecha, o sea, con menos, o podría ser como un poco más. Pero eso es la cuestión de cuántos, cuántos decimales a veces se toman, cuántos decimales a veces no se toman. Nosotros también podemos hacer directamente con lo que es los comandos, fíjense, una tabla. Puedo llamar a la base de datos y en este caso puedo decir departamentos. Y me va a traer las frecuencias de los departamentos. Oh, perfecto, Rubén. Excelente. Fíjense aquí, yo le estoy pidiendo directamente a lo que es por comando, lo que son las frecuencias de los departamentos de la encuesta. ¿Cuántas veces alguien ha marcado Cochabamba, La Paz, Oruro, etcétera? Puedo también, si quiero, hacer algo que es, por ejemplo, puedo también sacarle lo que son los porcentajes a estas frecuencias. ¿Cómo lo haría? Existe un comando llamado también PropTable y voy a llamar a la misma tabla que hace Trax. Tabla, o sea, table de los datos del depot. Perdón. Me olvidé cerrar el comando. Ahora sí. Y aquí me estaría trayendo los porcentajes de las frecuencias de los departamentos. Vayan intentando, así como su compañero Rubén. Y yo les voy a estar pasando estos códigos. Ya saben, el Google Collaborate o el laboratorio de Google. ¿Cuántos de aquí, disculpen, pueden ver lo que es el
laboratorio de Google. Puede levantar su manito. Joseph es uno. Ok, ¿qué les parece? Bien o mal. Ya. Algo que podemos más hacer por lo que es comandos, espero que ustedes ya hayan acabado o estén haciendo esto por lo menos, es hacer algo que llamó que ustedes han debido ver que estaba difícil, que es hacer una tabla cruzada. Vamos a utilizar lo que es el comando tail y vamos a poner lo que es la base de datos, por ejemplo, el área de departamento y luego la data y lo que es el sexo. Vamos a darle a ejecutar y nos va a dar una tabla de las personas que han contestado lo que es la encuesta. Cada departamento por su sexo y por departamento. Y al igual que hicimos con lo que es la anterior tabla, podemos sacarlo en lo que es porcentajes. Pro today. Lo mismo que arriba, es la misma tabla, solo que yo quiero saber los porcentajes. Y fíjense, me está dando los porcentajes de hombres y mujeres por departamento. A ver, ¿cómo ustedes harían esto en Jamovi? Vayan intentándolo, chicos. Solo por si acaso, recuerden que tenemos todos los códigos aquí. En ese bloque de notas que les he dejado. No se preocupen por esto, es un error de la base de datos. Que importe. Pero nos da lo que es los resultados que queremos. Y no va a fallar mucho respecto a eso. Tienen los códigos y si ustedes quieren ejecutarlo, ahí es el botón de play, de ejecutar, y va a ir ejecutando los comandos. Y ustedes pueden ir observando ahí todo lo que más o menos vamos a estar haciendo. A modo de que tampoco se pierdan un poco porque no estoy entrando mucho al tema de programación como tal, sino a lo que es un poco más hacia el análisis. Ok, entonces vamos a ir viendo tanto estadísticas como tablas el día de hoy sobre diversas variables para que vayan entendiendo lo que es un poco cómo se hace. Obviamente, por si acaso, que estoy viendo a gente listilla aquí, para hacer estos análisis, obviamente aún siguen los criterios de tipos de datos, si son ordinales, escalas o nominales, para hacer los diversos análisis. No se va a poder hacer un análisis de algo bien, de algo que no se puede. Ténganlo muy, muy en cuenta. Entonces, a ver, ¿qué tal se les ocurre a ustedes para hacer?
díganme las variables o escríbanlas y los vamos a hacer junto conmigo. Licenciado, una tabla tal vez que las mujeres ganan arriba del salario mínimo. Ya, podría ser. Vamos a hacer una tabla, como dijo su compañero, de el sexo y dónde está ingresos a la era. Las propiedades ya saben. Ok, para llamar a lo que es una tabla, entre comillas, escogemos qué va a estar en la columna, en este caso, data, queremos que esté ingresos salarial, ok, o data, y aquí teníamos lo que son los resultados. Algo que yo les aconsejaría mucho en lo que es esto, es siempre manejar lo que es porcentajes. Sí, sí. Más aún si tienen pocos datos. Porque no es lo mismo decir que, por ejemplo, tres mujeres de las encuestadas, esto es un ejemplo muy, muy mal, de una encuesta que solo tiene, digamos, 8 personas. Tres mujeres de las 8 encuestadas han decidido que sí les gusta el helado de yogur. Tres mujeres de 8. Pero podríamos también decir que el 37.5% de las mujeres encuestadas han preferido el helado de yogur. A ver, esto es casi al borde y al límite de un poco de manipulación de datos. Pero estás describiendo tu realidad, ¿no? Siempre y cuando al final digas cuántas personas has encuestado. Entonces yo puedo copiar esta tabla y hacer una tabla de porcentajes. No se olviden de cerrar los paréntesis. Y aquí tendría las mujeres que ganan más de uno hasta dos salarios mínimos nacionales son el 16.15%. Las que ganan hasta tres salarios mínimos nacionales, el 5.9%. La proporción de hombres, incluso aquí se puede ver que gana más que el mínimo. Y fíjense aquí estaría el dato más interesante de este análisis, que sería el siguiente. Mira, más de 2 hasta 3 salarios mínimos nacionales, ¿no ven? Entonces, los hombres en este rango son el 17.80 de los 2.000 encuestados. Y en las mujeres solo es el 5.9%. A ver si le encuentran lo interesante. ¿Cuántos han logrado seguirme? Bueno, hasta aquí.
Rubén, ¿alguien más? Dos personas. Con eso me doy por satisfecho. Ok. Vamos a poder también sacar de todos los estadísticos bueno, de todas las variables de escala sus estadísticos. Si ustedes se acuerdan cuáles son. Años, horas, ingreso mensual. Entonces, vamos a sacar esos. De escolaridad, de ingresos mensual. Y si se lo ponen a pensar muy bien, ingreso mensual. Esta forma, digamos, de analizar los datos aprendiendo a programar es mucho más sencillo. Y es mucho. Y ahora lo que es mucho tiempo, más que todo si haces algo repetitivo. Tiene muchas actividades. Estoy sacando ahorita lo que es la media de todito y las variables de escala. Ya hemos hecho de data. Vamos a ir viendo otras. Y puedo hacer lo mismo para lo que es la mediana con estos mismos datos. Vamos a ver que luego, cuando nos pasemos a lo que es el estudio, si quieren ejecutarlo en el laboratorio de Google, es lo mismo, solo que ahí vamos a tener que importar los datos y vamos a ver un poquito algunas configuraciones que hay que hacer, nada más. Pero lo básico del lenguaje es ver los comandos necesarios para realizar una actividad. Obviamente no todos vamos a aprender todos los comandos. Y ver cuáles son los que más se adecuan a tu trabajo. Y en base a eso ir usándolos. Okay. Vamos a seguir continuando. Esto, como he dicho hace rato, se los voy copiando y pegando allá, a Google Collaboration. Y espero que les sirva. Por si acaso... ¿quién era? Rubén. Ya te le pegué lo que era la función que tú estabas pidiendo, regresión lineal. Sí, sí, sí. Está ahí también, en la última parte. Pero no vamos a ver eso todavía. Quiero más que todo que si tienen preguntas de cómo hacer esto o si quieren hacer algo en particular, quiero esas preguntas. Como he dicho, el examen de R, digamos, no va a ser muy difícil, va a ser estadísticos, cosas sencillas. No quiero complicarles tanto la vida. Pero bueno, a ver. Voy a volver a compartir el laboratorio de Google. Ustedes aquí en el laboratorio pueden ver los códigos, ejecutarlos, pueden copiarlos excepto esta parte de aquí, que tiene un error terrible porque estamos importando la base de datos completa, solo para ver unos cuantos datos. Tengan cuidado con eso. Aquí pueden ver los resultados, etc. Y lo que me pidió Rubén, si es que les gusta o quieren entenderlo, es fácil. Como saben, las regresiones LM necesitan de lo que son datos. En este caso estoy correlacionando la edad con lo que es el ingreso mensual. Y con Summary puedo ver lo que son los estadísticos para esta clase de regresión. Voy a volver a preguntar.
¿Hasta aquí alguien tuviera alguna duda o consulta? Sí, Rubén, si es que quieren aprender más, sí. Y si se quieren quedar con el curso bien, también. No hay, no hay ningún problema. Por ejemplo, aquí también pueden ver que lo que es el comando summary, que es este último. Voy a ponerlo medio. El comando summary nos da los estadísticos. Mira, aquí me da el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo. Van a ver y ustedes mismos pueden investigar que para R hay muchas funciones, más que todo estadísticas. Y mañana vamos a ver un poco de lo que son las gráficas. Y con eso yo creo que acabaríamos la semana para ir directamente al examen, hacer un poco de esto y un poco de aquello. Entonces, si hasta aquí no hay dudas o consultas, sí, la práctica va a ser una base de datos. Voy a pedir estadísticos, les voy a dar algunas funciones nuevas para que ustedes vayan haciéndolo. Y eso sería todo para esta semana. Mañana va a estar lista la práctica. Por favor, un ratito esperen. Okay. Entonces, eso ha sido un placer. Hasta el día de mañana.